Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado todos muy buena semana. Y en este primer día de la semana vamos a comenzar con una reunión, ¿no? Como hacemos de costumbre. Vamos a escuchar la palabra que hoy la tendrá a cargo el pastor Guillermo Roberts, el pastor de la Iglesia Bautista en la ciudad de Bariloche. Luego, al finalizar, vamos a participar de la Cena del Señor. Les invito a que tengamos una oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por lo que nos das, gracias Señor porque tus bendiciones son continuas, Señor, no nos abandonas, nos acompañas. Gracias Señor porque estás con nosotros en cada momento. Señor, bendícenos en este día, en esta reunión. Ayúdanos a compartir y a estar unidos a través de tu Santo Espíritu. Señor, aunque no nos podamos reunir, que podamos sentir la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, pero también sentir que estamos unidos unos a los otros. Bendícenos al escuchar tu palabra, que podamos recibirla y que seamos edificados con ella. Bendice, Señor, también la parte donde celebraremos la Cena del Señor recordando la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y para comenzar vamos a empezar cantando un himno, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadme las otras
bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bien, luego de haber entonado esta alabanza, este hermoso himno, nos vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor, que está a cargo del pastor Guillermo Roberts, como dije, pastor de la Iglesia Bautista, allí en la ciudad de Bariloche. Pero antes vamos a cantar un himno más. Yo quisiera cantar. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad, solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Estaba pensando que esta prolongada cuarentena puede estar produciendo en muchos de nosotros una engañosa sensación de inmovilidad. ¿A qué me refiero? El hecho que debamos permanecer la mayor parte del tiempo en el seno de nuestros hogares no debería ser impedimento para que al mismo tiempo podamos elaborar proyectos o aún tomar decisiones. Quizás muchos de los que me están escuchando me replicarían un poco enojados: ¿qué decisión voy a tomar si apenas me puedo mover? ¿O qué tipo de proyecto puedo encarar si tengo que estar pidiendo permiso para moverme? Y quiero dejar en claro algo. Una cosa es elaborar, meditar una decisión, y otra cosa es llevarla a la acción, llevarla a la práctica. Se los ejemplifico con un ejemplo de la historia. Hace algunos días se celebró un nuevo aniversario de lo que es considerado el evento bélico más importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, el famoso desembarco de Normandía. Ese día se
acercaron a las costas del norte de Francia un total de 200.000 soldados entre norteamericanos, ingleses y canadienses, para poder hacer cabeza de playa en esa costa del norte de Francia y poder avanzar para derrocar finalmente al Tercer Reich. Los comentaristas, la mayor parte de los historiadores, reconocen que esa operación determinó el comienzo del fin justamente del poder de Hitler. Esa decisión se llevó a cabo un 6 de junio de 1944, pero se elaboró y se decidió en diciembre del año anterior en una conferencia en la ciudad de Teherán, en Irán, cuando se reunieron justamente los presidentes de Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. La decisión se tomó varios meses antes, pero se llevó a cabo el 6 de junio del año 1944. Por eso es importante dejar en claro que una cosa es elaborar, meditar en una decisión y otra cosa distinta es llevarla a la práctica, llevarla a la realización. Ahora, no es solamente cuestión de que en nuestras vidas debamos tomar decisiones, sino que debemos tomar decisiones correctas, decisiones sabias, buenas decisiones, decisiones que traigan bienestar a la vida nuestra, pero también a la vida de los nuestros. Y quiero en este sentido darte dos buenas noticias. En primer lugar, la buena noticia que quiero darte es que Dios está interesado en que tanto vos como yo tomemos buenas decisiones. Dios está particularmente interesado en que tomemos decisiones buenas, decisiones que beneficien nuestras vidas y la vida de los nuestros. La segunda buena noticia que tengo para darte y que está en relación con la primera es que Él está dispuesto a ayudarnos si lo dejamos a tomar buenas decisiones. Hay una parte en la palabra de Dios que es en el Salmo 32, el versículo 8, donde Dios dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y en esto de ayudarnos a tomar decisiones correctas, quiero hoy compartirte esta íntima relación que existe entre la decisión de una persona de decidir humillarse delante de Dios frente a un determinado problema o situación negativa que está viviendo y el poder esa misma persona tomar una decisión sabia, una decisión correcta frente a ese problema. Para ver esta íntima relación que existe entre humillarse frente a una determinada situación delante de Dios y el tomar una decisión buena, una correcta decisión, vamos a ver la vida de un personaje de la Biblia que se llamó Nehemías. Aquellos que quizá no lo conocen, podemos plantearlo a Nehemías de la siguiente manera. Nehemías fue alguien que en uno de los peores días de su vida tomó una de sus mejores decisiones. Si ustedes van al libro de Nehemías en la Biblia, van a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 y algunos de los versículos siguientes, de que Nehemías era un judío que, como tantos otros de su tiempo, habían sido arrancados de su país y llevados en cautiverio muy lejos. Para cuando empieza la narración de su libro, Nehemías ha llegado a un lugar muy privilegiado dentro del propio imperio persa. Él era copero del mismo rey Artajerjes. Él era el hombre de suma confianza del mayor monarca de aquel tiempo, aquel que tenía que beber el vino del mismo rey antes que el rey para evitar que éste sea envenenado. Un día en la vida de Nehemías, que estaba ocupando este lugar tan importante dentro del imperio persa, pintaba para ser uno de los días más gratos de ella, porque se iba a reencontrar con seres queridos. Ese día se tornó en uno de los peores días de su vida. ¿Por qué? Les comparto lo que dice la palabra de Dios justamente en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá.
Al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. La pésima noticia de la penosa situación por la que estaban pasando sus compatriotas en la lejana y amada ciudad de Jerusalén caló hondo en el corazón de Nehemías, de tal manera que esta noticia lo introdujo, lo llevó a Nehemías a iniciar un proceso de humillación, de dolor, de llorar delante de Dios y sobre todo de orar delante de su presencia. Si ustedes me acompañan, dice el versículo 4 de Nehemías 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cada vez que me encuentro en la Biblia con una frase que me parece que está de más, es seguro que hay algo a lo cual no le estoy prestando debida atención. ¿Por qué lo digo? Porque en este versículo, cuando leí que Nehemías se sentó y lloró, mi pensamiento fue: ¿para qué aclararme de que se sentó? ¿Por qué no decirme directamente que Nehemías lloró, se angustió? No me aportaba nada este detalle de que simplemente él había adoptado la posición física de sentarse. Hasta que investigando un poco, me enteré de que esta expresión en el hebreo de sentarse se refiere a una cláusula de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la mala noticia que Nehemías había recibido, él tomó una decisión firme de iniciar un tiempo delante de Dios de lágrimas, de ayuno y de oración. Es decir, Nehemías decidió iniciar un proceso de humillación delante de Dios. El detalle de sentarse no era simplemente aclarar su posición física, sino reflejar una decisión firme que Nehemías tomó frente a malas noticias que estaba recibiendo. Por eso podemos afirmar en primer lugar que humillarse delante de Dios es el primer paso para tomar una decisión correcta en la vida. Repito, humillarse delante de Dios es el primer paso para tomar una decisión correcta en la vida. Si uno lee todo el pasaje de Nehemías 1 al 11, se va a dar cuenta que no fue que Nehemías recibió malas noticias y simplemente se largó a llorar, sino que lo que está queriéndonos explicar es que al oír estas malas noticias, al enterarse de lo mal que estaba su pueblo, Nehemías toma la decisión entonces de iniciar un proceso de varios días de lágrimas, lamento, ayuno y oración delante de Dios. Si ustedes prestaron atención en el versículo 4, leíamos recién: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por días, por varios días. Fueron varios los días que Nehemías dedicó, consagró a directamente presentarse delante de Dios, llorar delante de su presencia y orar a Él. Aquí nos habla de una decisión, pero una decisión que no solamente tomó Él para sí, sino que si ustedes miran todo el pasaje, llegan al versículo 11 y escuchen cómo termina orando Nehemías. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. O sea que invitó seguramente Nehemías a sumarse a su oración a aquellos compatriotas que tan mala noticia le habían dado. Ahora, ¿cómo fue esta oración de Nehemías? Ustedes la ven ahí reflejada en el versículo 5, que él empieza diciendo: yo oré de esta manera, te ruego, Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, empezó exaltando el nombre de Dios.
A diferencia de muchas personas que en medio de sus problemas se enojan con Dios, lejos de ello, Nehemías empezó su oración exaltando, poniendo en alto a Dios como el único y poderoso Dios verdadero. Y casi simultáneamente lo que va a hacer Nehemías es, así como reconoce la grandeza de Dios y su justicia, va a reconocer y confesar no solamente sus pecados, sino los pecados de su propio pueblo. Y no solo esto, sino que al hacerlo, él va a reconocer que él y los suyos, por sus errores, eran causantes o eran parte del problema que ahora lo estaba angustiando. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Es interesante, pero cuando uno encara el problema que tiene que enfrentar y lo hace presentándose humillado delante de la presencia de Dios, uno no se presenta ni se considera a sí mismo mesiánicamente como la solución al problema, sino que en una actitud de humillación delante de Dios, uno mismo se considera y entiende que es parte del problema que ahora está enfrentando. Ahora, qué paradójico. Cuando uno en una actitud de humillación delante de Dios busca a Dios considerándose parte del problema y así lo confiesa, así lo reconoce, al mismo tiempo uno comienza a ser parte de la solución a ese problema. Porque es en el proceso de nuestra humillación, en segundo lugar, que queremos decir que por medio de la palabra de Dios, Él nos va a inspirar hacia las decisiones correctas. En un tiempo de humillación, por medio de la palabra de Dios, Dios nos quiere inspirar hacia decisiones correctas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 1, pero los versículos 8 y 9. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. En su proceso de humillación y oración, Nehemías en algún momento recordó una promesa de Dios. Una promesa que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en los primeros 5 versículos. Y esa promesa afirmaba que si el pueblo de Dios, por su pecado, era dispersado entre todas las naciones de la tierra, si ese mismo pueblo de Dios se arrepentía, Dios mismo se iba a encargar de hacerlos retornar a su propia tierra. Nehemías recuerda esa promesa, y no solamente recuerda esa promesa, sino que se da cuenta que esa promesa se aplicaba a su problema, a su situación. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 10 él le dice a Dios: nosotros somos tus siervos, nosotros somos tu pueblo que rescataste con tu gran poder. Recuerda promesa de Dios y entiende que esa promesa de Dios él la puede reclamar, puede apropiársela en ese momento. Y en base a esa promesa de Dios es que Nehemías va a elaborar un plan. ¿Por qué lo sabemos? Fíjense lo que dice el versículo 11 de Nehemías 1. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Yo era entonces copero del rey Artajerjes. Detrás de las palabras de Nehemías, detrás de las palabras de este versículo, se perfila
la palabra plan. Nehemías ya tenía un plan. Nehemías, en su tiempo de humillarse delante de Dios, Dios lo inspira con una promesa de su palabra. Nehemías entiende que esa promesa se aplica a su situación y sobre la base de esa promesa, él elabora un plan que en su primer parte lo iba a llevar a Nehemías a aprovechar su confianza con el propio emperador para pedirle ayuda, un plan que además iba a implicar seguramente dirigir personas para retornar a su propia tierra, pero personas que más que dirigirla el propio Nehemías, más que protegerlas el propio Artajerjes, monarca persa, esas personas, según la promesa de Dios, iba Dios mismo a encargarse de llevarlas y restaurarlas a la tierra. Y este plan era restaurar también los muros de la ciudad. Todo eso Dios fue poniendo en el corazón de una persona que frente a una situación que lo angustiaba, que le comenzó a pesar en su corazón, reaccionó inicialmente en humillación. Entonces vemos que humillarse delante de Dios es el primer paso para tomar una decisión correcta. Humillarnos delante de Dios es el primer paso a un plan exitoso. En segundo lugar, en el proceso de nuestra humillación y por medio de su palabra, Dios nos quiere guiar a tomar decisiones correctas. Ahora, ¿cómo sé si la decisión que estoy por tomar, la decisión o el plan que estoy elaborando es de Dios o es una simple idea mía? Bueno, la primera prueba se la hemos dado hace unos instantes, cuando decíamos que si hay una promesa de Dios detrás de ese plan, muy probablemente ese sea un plan de Dios. Si tu plan es de Dios, alguna promesa, por lo menos una de la palabra de Dios, te tiene que dar aliento e incentivo a luchar y a seguir adelante con ese plan. La segunda prueba de que si ese plan que estás pensando, esa decisión que estás elaborando es de Dios, nos la da el propio versículo 11, en su primera parte. Fíjense la oración, recordamos la oración de Nehemías. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Cuyo único deseo es honrarte. La decisión que estás por tomar es para que el nombre de Dios sea honrado. El plan que hay en tu corazón hará que Dios sea reconocido y exaltado por las personas que te conocen o rodean. Esa es una segunda gran señal de que ese plan es realmente de Dios. Si procura sobre todas las cosas exaltar su nombre. Proverbios 19:21 dice que el hombre hace muchos planes, muchos, pero solo se realiza, solo se cumple el propósito divino. Puedes elaborar muchos planes, pero solamente se van a hacer una hermosa realidad aquello que responde al propósito de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el peor de tus días, en el peor de mis días, es natural y es humano tomar decisiones y elaborar planes erróneos, planes destinados al fracaso desde su inicio. ¿Saben por qué? Porque son planes mayormente inspirados en deseos de venganza o de revanchismos. Cuando ese es el origen o la fuente de nuestros planes, esos planes están destinados al fracaso. Dice el Salmo 37:8, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. ¿Querés fracasar en lo que estás proyectando? ¿Querés que tu plan quede simplemente en el papel? Hacelo inspirado y movido por la ira, por el furor, por la irritación. Porque si lo haces así, estás garantizando un mal plan para tu vida. Solo aquel que está dispuesto a empezar
humillándose delante de Dios, es decir, aquel que inicia su respuesta frente a las malas noticias, a la mala situación, que comienza exaltando a Dios, reconociendo el poder de Dios y al mismo tiempo su pecaminosidad, aquel que comienza declarando el poder y la sabiduría de Dios y al mismo tiempo sus limitaciones y falencias, es aquella persona que tiene garantizada las decisiones correctas aún en el peor de sus días, porque lo va a hacer con una actitud de dependencia, de hacerlo en una íntima relación con Dios. Aquel que encara así sus decisiones está en condiciones de responder de la mejor manera, de la manera más beneficiosa en el peor de sus días. El mismo Salmo 37, el versículo 5 nos dice: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Estamos en un tiempo de cuarentena, pero no tiene que dejar de ser un tiempo de proyectarnos, de elaborar decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser tomadas en un proceso de humillación delante de Dios. Un proceso que inicia en un corazón que se da cuenta que es parte del problema que está viviendo y que si no fuera por la intervención de Dios no encontraría respuesta o solución alguna a ese problema. Existe un dicho muy popular que, como tantos otros refranes, los hemos repetido una y otra vez y que, como tantos refranes populares, no hemos recalado mucho en meditar en ellos. Este refrán dice: al mal tiempo buena cara. Cuando uno analiza el refrán, quiere decir que frente a una mala situación, frente a un conflicto, lo mejor que yo puedo hacer es tener una buena actitud o una resignada linda cara. Y creo que de la mano de Dios, nosotros al mal tiempo podemos ofrecer algo mejor que una buena cara. Y lo que podemos ofrecer, si dejamos que Dios nos ayude, es una buena decisión y un buen plan. Porque va a ser una decisión dirigida por Dios y porque va a ser un buen plan, porque Dios va a ser quien lo va a gestar si le pedimos su ayuda. Al mal tiempo, más que una buena cara, vos podés responder con una buena decisión y un mejor plan. Pero para que esto sea realidad, Dios tiene que ser el Dios de tu vida. Dios tiene que estar presente en tu vida. Él tiene que ser lo más importante en tu vida. Y Él tiene que ser quien dirija e influencie tus decisiones de cada día. Si Dios no está presente en tu vida, lamento decirte que no hay esperanza de buenas decisiones o buenos planes en los tiempos de dificultad. Necesitas de Dios, necesitas de que Él venga a tu vida, de que Él entre a tu vida y que Él pueda obrar aún en el peor de tus días y te pueda inspirar a tomar la mejor decisión para vos y para los tuyos. Si vos querés en este día invitarlo a Dios a que sea parte de tu vida, a entrar a tu vida, yo quiero guiarte con una sencilla oración. En esta oración lo que voy a hacer es llevarte a reconocer delante de Dios, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y al mismo tiempo confesar que crees que Dios puede perdonarte eso. Y no solamente puede perdonarte, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, nuestros errores, sino que puede venir a vivir a nuestra vida y darnos un nuevo comienzo. Si querés orar conmigo, repetí estas palabras. Hacelo pensándolo y hacelo de todo corazón. Señor Dios, en este momento reconozco que tú solo eres Dios y que en ti está el poder y la sabiduría para tomar buenas decisiones.
Pero Señor, quiero tomar hoy la mejor decisión de mi vida. Por eso ahora reconozco que he pecado, pero también confieso que creo que Jesús es Dios y que Él en una cruz pagó el castigo de mis errores. Entra a mi vida, transfórmala y ayúdame en el peor de mis días al tomar las mejores decisiones. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado esta decisión, queremos saber de ti, queremos que te pongas en contacto con la iglesia de alguna manera. Queremos, como siempre decimos, acompañarte en esta decisión que has tomado y en estos primeros pasos hacia una nueva vida en la cual Dios es el que te dirige, el que te inspira y el que te da aliento para enfrentar cada uno de los días de tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias al Señor por esta palabra de aliento que nos ha exhortado a poder ir al Señor, saber que el Señor va a estar siempre dispuesto a ayudarnos. Y como decía el pastor, si has tomado una decisión por Cristo o querés hablar, no tenés más que mandar un correo electrónico o un mensaje a través de Facebook a la Iglesia Cristiana Evangélica en Tigre. Ahora terminamos con una oración esta parte. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta palabra que hemos recibido. Señor, bendícela en nuestros corazones, ayúdanos a que podamos estar mirándote siempre a ti y sosteniéndonos de tu mano. Nos ponemos en tus manos y ponemos el resto de la reunión en tus manos para que tú dirijas todas las cosas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a cantar un himno más antes de ir a la cena del Señor. Es digno el Cordero. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén.
Bien, ya estamos de vuelta, ya estamos para comenzar la parte del recordatorio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, donde allí el apóstol Pablo deja registrado, como él comienza diciendo, lo que yo recibí del Señor. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dijo en la última cena que tuvo con sus discípulos. Y dice el versículo 24 del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oramos y luego partimos el pan. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este pan que nos representa el cuerpo roto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque tú te entregaste por cada uno de nosotros. Sufriste el menosprecio, la vergüenza, sufriste el ser clavado en una cruz para darnos salvación a cada uno de nosotros. Te recordamos, Señor, nos derramamos en adoración y en alabanza a tu nombre. Señor, comemos este pan, recordando ese sacrificio y ese amor por nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comamos. Y tenemos también la copa de vino. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Demos gracias por el vino. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Sangre que vertió en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias porque ella tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias porque por ella somos redimidos. Gracias, Señor. Te adoramos y alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué hermoso que aunque estamos en este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, más allá de que no podemos congregarnos en los templos, podamos seguir haciéndolo en nuestros hogares, con nuestra familia, en esta comunión que podemos tener a través de estos medios de comunicación, pero todos en un mismo espíritu, en esta mañana todos juntos celebrando la cena del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana y nos vamos cantando una canción más. ¿Se acuerdan la canción que cantamos en Navidad? Venid, glorificad a Dios. Que el Señor los bendiga y que podamos glorificar a Dios en esta semana. Amén.
Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu